Hola y bienvenidos a la transmisión de hoy. Soy Bayless Conley y tengo algo grandioso que compartirles. Nuestro hijo mayor se llama Harrison. Él es el pastor principal de nuestra iglesia, impulsa la visión y está haciendo un gran trabajo y es un predicador fabuloso. Él dio este mensaje a la iglesia hace poco y él nos bendijo y ánimo. Tanto es así que quiero que lo vean ustedes hoy. Prepárense, pónganse el casco, pónganse el cinturón y escuchemos a Harrison predicar. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Quiero leerles una parte de una historia con la que casi todos estarán familiarizados. La historia de un rey llamado Josafat. Comenzamos en el versículo número 1, dice esto: Después de esto, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: Una gran multitud viene contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar. Y he aquí están en Hasazón Tamar, que es Engadí. Vamos a parar un momento. Guarda esta página. Volveremos ahí, pero quiero asegurarme de que entiendas lo que está pasando aquí. Tenemos 3 naciones hostiles, 3 enemigas, y sus ejércitos unidos para ir contra el rey Josafat y la nación de Judá. Josafat es superado en número de hombres y armas, y lo más preocupante de toda esta situación es que todo esto tomó a Josafat por sorpresa. Ni siquiera se entera de que tiene una pelea entre manos hasta que esos ejércitos enemigos están en un lugar llamado Engadí. Engadí está a 50 kilómetros de Jerusalén. Son 2 días de camino desde donde Josafat está. La historia comienza con un problema, pero déjenme mostrarles cómo termina. Si tienen su Biblia, vayan al versículo 29. El versículo 29 dice: Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio descanso por todas partes. La historia termina con Dios siendo glorificado en y a través de la nación. Y me encanta cómo lo resume. El reino de Josafat tuvo paz y Dios le dio descanso por todas partes. La historia comienza con un problema, pero termina en paz. Del problema a la paz. Y creo que lo mismo es cierto para tu vida. Creo con todo mi corazón que Dios puede y quiere sacarte del lugar del problema y llevarte al lugar de la paz. Y en el lugar de la paz Él recibe toda la gloria, y hay paz y hay descanso para tu alma. Y ahora volvamos al texto de esta mañana por un momento. Quiero ver más de cerca esta historia porque creo que hay algo aquí que Dios quiere mostrarnos. De hecho, creo que Él quiere mostrarnos un patrón divino e instructivo que nos ayudará a avanzar en este camino del problema a la paz. Sí, es un camino que está lleno de altibajos. Está lleno de altas y bajas. Es un camino que nos enseña a poner la mirada en Jesús. Es un camino que nos enseña a poner nuestra confianza en su palabra. Es un viaje que desarrolla en nosotros una fe genuina y profunda. Es un viaje que nos recuerda que estamos en sus brazos eternos. El camino de la madurez también nos recuerda que si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento y nos apoyamos en nuestra propia fuerza, no importa cuánto lo intentemos, siempre terminaremos fallando. No se equivoquen, este no es un camino fácil. Pero para los que tuvimos que recorrerlo 1 o 2 veces, es un camino por el que estamos agradecidos. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Tomemos un momento y hablemos del camino de la madurez. Hablemos de los pasos del camino que nos llevan de ese lugar del problema a ese lugar de paz. Pero debemos empezar por el principio. Comenzamos en el lugar
del problema. Y antes de volver a las Escrituras, lo primero que quiero señalar es esto. Muchas veces los problemas llegan sin invitación y de forma inesperada. Vean las 3 primeras palabras del versículo número 1. Dice, después de esto. Después de esto, necesitamos volver atrás en la historia y obtener contexto. Y si vuelves atrás un capítulo al capítulo 19, encontrarás que Josafat es un buen hombre y que está ocupado en cosas buenas. Él estaba trayendo reformas en toda su nación. El capítulo 19, versículo 5 nos dice que literalmente está trayendo a su pueblo de vuelta a Dios. Continúas leyendo en el capítulo 19, ves que él está estableciendo justicia en la tierra, está nombrando jueces justos y sacerdotes en puestos prominentes de liderazgo. Está haciendo el bien, pero luego llegamos al capítulo 20 y vienen los problemas. De igual manera, cuando estamos ocupados en la buena obra del Rey Jesús, más vale que se preparen para los problemas, porque el enemigo de su alma pintó un blanco en su espalda. Ahora, sé que este es el mensaje favorito de todos, pero seguir a Jesús no nos aísla ni nos descalifica de tener que pasar dificultades, inconvenientes, dolor o problemas. En todo caso, lo contrario es cierto. Como seguidores de Jesús, en realidad se nos promete que experimentaremos dificultades, sufrimientos y problemas, especialmente cuando consideras el mundo en el que vivimos hoy, cuando consideras la cultura, cuando consideras que la sociedad es hostil al Evangelio, cuando consideras que la sociedad es hostil a la palabra de Dios, cuando consideras que la sociedad es hostil hacia Jesús y hacia los seguidores de Jesús. Escucha, no debería sorprenderte, tendremos que soportar problemas. Jesús mismo dijo en Lucas 6, bienaventurados cuando las personas los odien, cuando los excluyan, cuando los vituperen, porque me siguen. Dices, gracias Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, dijo en su libro Santiago 1 y versículo 2, dijo, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen, no si se hallan, cuando se hallen en diversas pruebas. No necesitas que te lo diga, los problemas vienen en diferentes formas y tamaños, se abren camino en cada área y esfera de nuestra vida, se abren paso en las relaciones, se abren camino en las finanzas, se abren camino en nuestra salud. Escuchen, experimentaremos problemas, pero lo que nos diferencia del resto de la humanidad, lo que nos diferencia del resto del mundo, es que como seguidores de Jesús tenemos una promesa de paz. Juan 16:33, Jesús dijo esto, en mí tendrán paz, pero en el mundo, en otras palabras, mientras estés en esta esfera del planeta succionando oxígeno, tendrás problemas. Las cosas no siempre saldrán a tu manera, experimentarás pruebas, pero él termina con una nota de esperanza, te dice, pero ten buen ánimo, yo he vencido al mundo. Dice, mira, en mí tienes la promesa de la paz. Volvamos a nuestra pregunta original. Bueno, tenemos esta promesa de paz, pero ahora estoy en un problema. ¿Cómo paso del problema a la paz? ¿Qué pasos debo tomar? Vayamos a nuestro texto y veamos qué tiene que enseñarnos la historia. Si tienen su Biblia, vayan al versículo número 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Dice esto, entonces él tuvo temor. Acaba de enterarse de que está siendo rodeado por ejércitos enemigos. Entonces Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar al Señor. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y Judá se reunió para pedir socorro al Señor. De todas las ciudades de Judá venían a buscar al Señor. El problema llegó, y la primera respuesta de Josafat es que se propuso buscar al Señor. Ahora, el primer paso en este camino del problema a la paz es la oración. Déjenme darles un par de cosas a considerar. Noten el versículo 3, dice, entonces Josafat tuvo temor. Él tenía miedo. Cuando ves el mundo en el que hemos vivido el último año y medio, hay muchas cosas que nos han dicho que debemos temer. Y puedo decir que cuando surgen problemas, está bien tener miedo porque está bien ser humano. Pero no te quedes allí. No te quedes en el lugar del miedo. Debes saber a dónde se supone que debes ir con ese miedo. David, el salmista, tenía razón. Él dijo en el Salmo 56 y versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío.
Necesitamos ser intencionales. Y el rey fue intencional, oró, declaró un ayuno, buscó el consejo del Señor, y solo quiero que noten cómo ora. Vamos a leer su oración en un momento, pero es importante notar cómo oró porque nos da un modelo de cómo orar cuando nos encontramos en problemas. Y no sé si hay una oración perfecta que podamos orar, pero estoy seguro de que nunca te equivocarás cuando ores las oraciones que ves escritas en las Escrituras. Y quiero leer su oración porque contiene 4 declaraciones específicas y nos da un modelo para orar. Quiero leerles esto. Si observan el versículo número 6, el rey comienza a orar y dice esto: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? El versículo número 8 dice: Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si nos sobreviniera alguna calamidad, espada, castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y me encanta esto. Y clamaremos a ti en nuestra aflicción, y oirás y salvarás. Bajen al versículo 12. Quiero leer el final de esta oración. Dice: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Hablando de estas naciones. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El rey Josafat hace 4 declaraciones únicas y específicas, y es un modelo de cómo orar en tiempos de problemas. La primera declaración que hace es esta, una declaración de quién es Dios. Vemos esto en el versículo 6, dice: Tú eres Dios en los cielos, y estás sobre todos los reinos y todas las naciones. Una declaración de quién es Dios, y por cierto, esta no es una declaración para recordarle a Dios quién es. Él no ha olvidado quién es. Esta declaración es para nuestro beneficio. Le recuerda a nuestra alma su poder, le recuerda a nuestra alma su majestad y su grandeza, y nos da fe para confiar en Él, para que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. Y es en tiempos de problemas que necesitamos pedirle ayuda a Dios, creyendo que Él puede ayudar, pero también creyendo que Él está dispuesto a ayudar. Entonces, en tiempos de problemas, es una gran práctica comenzar nuestras oraciones con una declaración de quién es Dios. Aquí está la segunda declaración que hace el rey. Hace una declaración de los actos pasados de Dios. Él dice esto en el versículo número 7. ¿No echaste tú a los moradores, a los enemigos de esta tierra? ¿No nos diste esta tierra? ¿No se la diste a la descendencia de tu amigo Abraham? Escucha, cuando oramos debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros personalmente, pero también leer las Escrituras, hablar con nuestros amigos. Debemos recordar y debemos ensayar lo que Dios ha hecho por nosotros colectivamente. Y al recordar estas cosas, al declararlas en voz alta, también debemos recordar que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que si te liberó antes, si intervino antes, lo puede hacer hoy y volverá a hacerlo mañana. Servimos a un Dios fiel. Si Él nos rescató entonces, no nos abandonará ahora. Necesitamos declarar los actos pasados de Dios. Y luego vemos la tercera declaración en su oración. Es una declaración de las promesas de Dios. Vemos esto en el versículo número 9. El rey cita y ora una promesa que Dios le había dado al rey Salomón y al pueblo de Israel allá por 2 de Crónicas capítulo 6. Dice esto: esta es la promesa que Dios dio, que si clamamos en nuestra aflicción, tú escucharás y salvarás. Escuchen, una de las mejores formas en que podemos luchar con Dios en oración es suplicar y declarar sus promesas. Dirás, ¿dónde encuentro sus promesas? Aquí, la palabra está llena de promesas sobre todos los temas de la vida. Debemos ir a la palabra, encontrar una promesa y decir: Dios, tú dijiste. Dios, como dijiste, hágase conmigo conforme tu palabra. Dios, lo dijiste, así sea conmigo. Escuchen, la oración no se trata de darle a Dios nuestra lista de compras, no. La oración se trata de encontrar el propósito de Dios y sus promesas y alinearnos con ellas. Y di: Dios, tú dijiste, ahora hágase en mí conforme a tu promesa, conforme a tu palabra.
Y la cuarta y última declaración que vemos hacer al rey es una declaración de nuestra necesidad de él. Vemos esto en el versículo número 12. Escuchen, un espíritu de humildad es la forma correcta de acercarse a Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de su ayuda. Necesitamos exponer la situación ante Él, no porque se le escape, sino porque nos ayuda a procesar y decimos, oh Dios, esto y esto y esto. Y luego hacemos esa declaración de humildad, la misma declaración que hizo el rey Josafat. Dios, no tengo poder contra esto. No puedo resolver esto por mi cuenta. Pero mis ojos están puestos en ti. Mis ojos están puestos en ti. En otras palabras, Dios, si no intervienes, me hundiré sin ti. Y hay algo muy puro y hay algo muy poderoso en llevar nuestras almas ante Dios. Y les digo que si vamos ante Él con honestidad, si vamos ante Dios con humildad, Él no nos rechazará porque Él es el Dios que rescata. Él es el Dios que redime y Él es el Dios que se complace en mostrar misericordia. 4 declaraciones importantes. La declaración de quién es Él, la declaración de sus actos pasados, la declaración de sus promesas y una declaración de nuestra necesidad de Él. Y un punto final sobre la oración antes de pasar al siguiente paso. Y de nuevo, solo hay 2 pasos en total. Pero el objetivo de la oración no es solo para que podamos hablar con Dios y desahogarnos. Más bien, la oración posiciona nuestro corazón para que podamos escucharlo a Él. Déjenme decirlo así, la oración nunca debe ser un monólogo en el que solo hablo con Dios. La oración es una conversación, Él responde, y por cierto, creo que Dios siempre está hablando, y si no lo escuchas hablar, el problema no es Él, eres tú. Y cuando oramos y cuando le pedimos a Dios que nos guíe, creo que debemos esperar que Él hable. De hecho, vemos esto expuesto en el texto. Ellos claman por guía y Dios se las da. Pueden leerlo del versículo 14 al 18. Pero mientras el rey ora, Dios habla y les da instrucciones claras sobre lo que deben hacer. Y en el contexto de esta historia, Dios habla a través de la voz de un profeta. De nuevo, en el contexto de esta historia, Dios habla a través de un profeta. Eso es importante porque en ese día y en ese tiempo, esa era la forma predominante como Dios hablaba. Así se comunicó Dios con su pueblo, a través de la voz de un intermediario, a través de un profeta. Pero cuando se trata de escuchar la voz de Dios en nuestros días, en nuestro tiempo y en nuestro contexto, tenemos una ventaja que estas personas no tenían. Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y Él es el consejero, y Él es el que nos conduce y nos guía a toda verdad. Dicho esto, ¿los profetas existen hoy? Sí, por supuesto. ¿Lo profético es real? ¿Es un oficio que se mantiene? Sí, por supuesto. Dios habla a través de los profetas, sí, 100%. Pero, ¿necesitas un profeta para oír a Dios? No lo necesitas. Dios te hablará directamente y quiere que aprendas a distinguir e identificar su voz en tu vida individual. Entonces, mientras pasas tiempo en oración, mientras humillas tu rostro para buscar al Señor, espera que Él hable, espera que Él lo dirija a través de su Espíritu Santo. De nuevo, volviendo a nuestro texto, creo que hay un principio aquí que vale la pena ver. El principio es este, que mientras buscas dirección, Dios algunas veces usará a otras personas para comunicarte su voluntad. A menudo Dios usará otras voces y otras personas para confirmar lo que ya te ha dicho a ti o para confirmar lo que ya escribió en su palabra. Esta es la regla. Cuando alguien dice que tiene una palabra de Dios para ti, siempre debes tomar esa palabra y compararla con las Escrituras. Y si no está alineado con la palabra de Dios, la palabra no viene de Dios. Además, esa palabra que se habla sobre ti, debes aprender a escucharla por dentro y ver si confirma lo que Dios ya te ha dicho. Escucha al Espíritu Santo para esa confirmación interna. Él lo confirmará a través de la paz. La Biblia dice, todos los caminos de la sabiduría son paz. Él lo confirmará con paz o te hará una inquietud estilo, ay, no sé si será cierto. Es muy importante porque si solo sigues ciegamente cualquier palabra que se diga sobre ti, puedes encontrarte en un gran problema. Porque incluso si el que está dando la palabra sobre ti es de buen corazón y de buena reputación, incluso si lo amas y lo conoces, escucha, es humano. Y los humanos son falibles y los humanos se equivocan. Pero incluso en los casos más extremos, si se trata de alguien que no conoces, sus intenciones tal vez no sean puras.
Es posible que intente manipularte para su propio beneficio. Pero de nuevo, para volver a este principio que vemos aquí en nuestro texto, Dios a veces usará voces proféticas para comunicarnos o confirmarnos su voluntad para nosotros. Con eso en mente, déjame preguntarte algo. ¿Quién es esa persona en tu mundo a quien puedes acudir, que sabes que te ama y orará por ti, e irá ante Dios en tu nombre? ¿Quién es esa persona en tu mundo que tiene un buen carácter, que tiene un historial comprobado, cuya voz realmente tiene un peso sagrado contigo? ¿Quién es esa persona que sabes que escucha genuinamente a Dios, que es humilde en espíritu y está dispuesta a ayudarte a procesar lo que Dios está hablando sobre tu vida? ¿Quién es esa persona? ¿Es un padre? ¿Es un abuelo? ¿Es un pastor? ¿Es un líder del ministerio? ¿Es un cónyuge? ¿Es alguien en tu grupo en casa? A veces la mejor manera de discernir lo que Dios te está diciendo y hablando sobre tu vida es cotejarlo con una persona de confianza que te ama, que ama a Jesús, que tiene un historial probado de santidad en su propia vida. Pero de nuevo, aquí está el punto importante. Mientras oramos y buscamos a Dios, debemos esperar que Dios nos responda. Necesitamos esperar que Dios nos guíe. Y una última advertencia. Cuando Dios habla y cuando Dios da guía, a veces puede que no te dé la respuesta que deseas o que crees que es mejor para tu situación. Vean nuestra historia. Dudo mucho que la dirección y la respuesta que el rey Josafat buscaba fuera: oye, en lugar de pelear, en lugar de construir fortificaciones militares, quiero que cantes. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Amo cantar. Estoy a favor de cantar, pero naturalmente esa no es una buena estrategia militar. En lo natural, esa es una receta para el desastre. Pero Dios no está limitado a lo natural. De hecho, Él hace su mejor obra en el reino invisible. Él realmente lo hace y hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Así Él recibe toda la gloria de nuestra historia. Pero surge la pregunta: ¿qué haces tú cuando la dirección que Dios te da es diferente de lo que esperabas que fuera? ¿Qué haces? Dios te habla directamente. Percibes que el Espíritu Santo dice esto. Vas a la palabra, está confirmado. Alguien dice algo sobre tu vida. Vuelves a la palabra. Sí, creo que esto es Dios hablando, pero esto no es lo que creí que diría. ¿Qué haces? Tengo una respuesta de una palabra. Obedece. Vemos esto en todas las Escrituras. ¿Recuerdas al hombre del Nuevo Testamento que nació ciego y Jesús lo encuentra? El hombre piensa que es su momento. Jesús le va a imponer las manos, va a orar, va a recibir la vista. Pero en lugar de oír una oración elocuente, escucha a Jesús escupir y hacer barro y poner barro en sus ojos. Y luego, en lugar de curarlo de inmediato, dice: oye, cruza la mitad de Jerusalén. Por cierto, sé que eres ciego, pero cruza la mitad de Jerusalén y encuentra un estanque llamado Siloé. Dice: pero hay una fuente de agua justo aquí, Jesús, no puedo. No, quiero que atravieses la mitad de la ciudad y te laves los ojos allí. En lo natural no tiene sentido. Pero Dios busca obediencia. Y va, se lava y vuelve viendo. Piensa en las bodas de Caná. ¿Recuerdas el primer milagro de Jesús? Convierte el agua en vino. Tragos en una fiesta. La boda se queda sin vino. La madre de Jesús, María, se preocupa un poco por esto y dice: oye, Jesús, debes hacer algo. Trae a los sirvientes y les dice: oigan, chicos, lo que Él les diga que hagan, háganlo. Jesús dice: oigan, ¿ven esas tinajas? Llénenlas con agua. ¿Qué? Es que en lo natural no tiene sentido. Dios busca obediencia. Y entre que alguien de ellos llenó la copa de agua y se la llevó al maestro de ceremonias, pasó del agua al vino. Un milagro pasó.
Vemos esto en la historia. En oración, el rey Josafat recibe instrucción de Dios y en obediencia marcha con el equipo de alabanza y adoración, los pone al frente del ejército y al hacerlo nos muestra el siguiente paso en esta progresión del problema a la paz. Después de la oración viene la alabanza. Alaba. Vean en su Biblia, versículo 21, segundo de Crónicas 20, versículo número 21. Dice esto: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen al Señor y lo alabasen vestidos de ornamentos sagrados mientras iban al frente del ejército. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y noten esto: y cuando comenzaron a cantar y a alabar, el Señor puso una emboscada contra los hombres de Amón, Moab y el monte Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. 2 puntos rápidos. Miren lo que los cantantes fueron instruidos a cantar. Se les instruyó a cantar: den gracias al Señor, porque Él es firme, Él es fiel, y su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué es la alabanza? La alabanza es una declaración. Es similar a la oración en ese sentido, es una declaración. Es una declaración ante todo de agradecimiento a Dios. Den gracias al Señor. Dirán: no sabes lo que vivo ahora, no sabes el problema al que me enfrento, no sabes el año y medio que llevo, no tengo nada por qué agradecer. ¿Y si comienzas agradeciendo por despertar esta mañana? ¿Y por respirar aire en tus pulmones? ¿Qué tal si le agradeces porque estás en tu sano juicio? Dale gracias por todas las veces que te ha cuidado hasta hoy. Si estás viendo en línea, tienes una computadora o un dispositivo móvil, eso es algo por lo que puedes dar gracias a Dios. ¿Qué tal si das gracias a Dios por su gracia, su bondad y su misericordia? ¿Qué tal si das gracias a Dios porque su misericordia es nueva y es fresca cada mañana? Y si agradeces a Dios por la salvación, gracias a Dios que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que en tu peor día, aún así, irás al cielo. Espero que te haya animado este mensaje. Y sabes, no tienes que buscar mucho para encontrar algo por lo que agradecer a Dios. Hay una vieja canción de la iglesia que decía: cuenta tus bendiciones, cuéntalas una por una. Doy gracias a Dios porque me desperté en mi sano juicio. Gracias a Dios porque nunca me deja, nunca me abandona. Doy gracias a Dios porque todas las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. Apuesto a que incluso si vives una mala racha ahora, hay razones por las que puedes dar gracias a Dios. ¿Por qué no lo haces? Cambiará la complexión de tu corazón, cambiará la complexión de tu actitud si comienzas a dar gracias a Dios por las cosas buenas que te rodean. No negamos lo malo, sabemos que está ahí, sabemos que vienen tormentas, sabemos que estamos nadando río arriba en un mundo río abajo. Pero gracias a Dios, Él prometió que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y amigo, eres amado por Dios más de lo que tienes la capacidad de entender. ¿Por qué no creerlo y agradecerle por ello ahora? Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.